Buenas tardes, compañeros. Nuestro grupo va a desarrollar el tema de explotación sexual de niños y niñas y adolescentes en el barrio El Pozón de la ciudad de Cartagena. Eh, Está conformado por Saidi González, Adriana Canchila, Luis Fernando Páez, Mary Salas, Martín Ordóñez y mi persona, David Alvarado. A continuación les voy a hablar un poco de lo que es la descripción de la situación de este problema que vivimos día a día. Como bien sabemos todos, la explotación sexual y comercial es la utilización de esos niños y niñas para la satisfacción sexual por parte de personas adultas, a cambio de obtener, o sea, de esa persona dar una remuneración, más que todo es económica siempre, o también se pueden obtener algunas otras cosas en especial, ¿cierto? Este tipo de personas constituyen una forma de coacción y violencia contra los niños. Y se considera como una forma contemporánea de esclavitud sobre estas personas. Esta incluye diversas actividades sexuales comerciales, tales como la prostitución infantil y la trata de personas, en este caso sobre los niños y niñas y adolescentes, con fines sexuales dentro de un mismo país o puede ser muy bien por fuera del país. Eh, Esta conducta que vemos vigente hoy en día en todos los rincones del mundo, así trata de personas, principalmente mujeres, mediante el cual redes de criminales secuestran a niños y niñas con fines de explotarlos hasta que no le vean un no atractivo sexual, no dejan de, de hacer este tipo de explotación, de esclavitud, más que todo. Los niños colombianos que son víctimas de comercios sexuales son objeto de todo tipo de perversiones, de degradantes, incluyendo la pornografía infantil, el abuso sexual, la violencia y este tipo de cosas que conllevan a la explotación sexual. En el barrio El Pozón de la ciudad de Cartagena se puede evidenciar que en la escuela Camilo Torres, los estudiantes presentan grandes dificultades para asistir a las clases debido a los conflictos que este barrio día a día presenta, que es la violencia en el sector donde estos niños conviven, esta zona que estaría causada por bandas criminales que se van apoderando de- del terreno de esta zona para cometer sus delitos, ¿verdad? Debido a que los estudiantes en esta zona son de escasos recursos, muchas veces su familia no tiene la capacidad económica para enviarlos a la escuela con un desayuno, eh, lo cual es factor motivante para estas bandas, para motivar a estos niños y niñas y adolescentes a la prostitución. Muy buenas noches. Continuamos entonces con el segundo paso del marco lógico en la formulación de nuestro proyecto. Este marco lógico me sirve a mí como herramienta para identificar necesidades y capacidades de los involucrados en el proyecto. Estos grupos particulares o personas en particular, como interesados en el proyecto, tienen un interés particular. Entonces esto me sirve a mí para elaborar estrategias adecuadas para lograr la mayor aceptación probable y la reducción de los riesgos en el proyecto. Situamos nosotros 4 grupos identificados en esta comunidad del barrio El Pozón para el desarrollo de este proyecto, y es la comunidad, las familias afectadas, los niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual y comercio sexual, y las autoridades institucionales. Estas autoridades institucionales pueden ser comisarías de familia, instituciones educativas, juntas de acción comunal,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Profamilia, entre otros. Estos todos tienen intereses, problemas percibidos y unos recursos. En cuanto a los intereses, podríamos mencionar el acceso al apoyo educativo, un interés por parte de la comunidad, la utilización de programas de protección a los menores de edad, un interés por parte de las familias en el acceso a las políticas de protección de la niñez, infancia, y contar también con los recursos humanos disponibles para la ejecución del proyecto. En cuanto a las problemáticas percibidas, podríamos ver que hay una comunidad carente de información, hay familias afectadas por la problemática, hay afectaciones de orden físico y mental en cuanto a los niños, y que también la población no cuenta con programas de formación y promoción en este tema. En cuanto a los recursos, la disponibilidad para recibir capacitaciones y participar en programas formativos, la disposición para trabajar en equipo, participar del proyecto por parte de la comunidad, de las familias afectadas, de los niños, y la participación en gestión en programas de protección y restablecimiento de derechos. Igualmente, las autoridades institucionales podrían tener como recurso la disponibilidad financiera y de recursos humanos para realizar actividades de capacitación y prevención y todas las actividades involucradas en el proyecto. Serían entonces estos los lineamientos de nuestra matriz de involucrados dentro del marco lógico. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Ya continuando en este punto de nuestra explicación, corresponde en este momento hacer la explicación a lo referente al árbol de problemas. Es claro indicar que en este tipo de situaciones, como lo es la protección sexual y la violencia contra niñas, niños y adolescentes, generan generan ciertos efectos que a lo largo de su vida pues se van yendo incrementando si no se tratan a tiempo, como por ejemplo los efectos físicos, que corresponden a aquellos daños físicos por las violencias causadas. Observamos el consumo de drogas, las alteraciones de crecimiento, los embarazos, los abortos y las enfermedades de transmisión sexual que son casi que originadas por este tipo de situaciones. Encontramos también que entre los efectos surgen efectos sociales, como lo es la agresividad, la rabia, la autoagresión, el abandono escolar y el abandono pues, del hogar. Estos tipos de efectos cumplen un papel o hacen que se evidencie un papel fundamental dentro del desarrollo del menor. Adicional a esto suman los efectos psicológicos, no son más que aquellos que se pueden manifestar en los sentimientos de vergüenza, en la culpa, en la baja autoestima, en las carencias afectivas que tienen estas personas o estos niños hacia las otras personas. También pueden sufrir trastornos de ansiedad y trastornos de ánimo. Esto es un tema que realmente se ha abordado desde muchos años, pero lastimosamente todo ha sido, en muchos casos o para muchas personas, solo investigaciones. Es por eso que dentro de esta problemática queremos resaltar todo este tipo de efectos que puede producir la explotación sexual y la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. A continuación hablaremos de la explotación sexual y violencia infantil en niñas, niños y adolescentes, pero no sin antes dar una conceptualización del tema que vamos a abordar. Será algo muy breve. Bien se sabe que la explotación sexual y la violencia infantil en niños, niñas y adolescentes son acciones que se realizan por parte de un adulto mayor de manera lucrativa y de manera ilícita. Esto con el fin de comercializar el cuerpo de los niños o comercializar a los niños como tal para obtener o en beneficio de todos sus deseos. Posteriormente vamos a hablar acerca de las causas de la temática en que estamos abordando, y es muy importante recalcar que la explotación sexual y la violencia infantil en niñas, niños y adolescentes es un tema totalmente multicausal, es decir, abarca diferentes ámbitos y diferentes dimensiones en la vida de los niños. Lo pueden afectar desde lo económico, desde lo psicológico, emocional, físico, familiar, personal, entre otros. La afectación como tal se va a ver en cada niño reflejado
por medio de todos los sucesos que él haya tenido que pasar. Entonces, no siendo más, también hablaremos de una de las causas que tenemos pues aquí presente en nuestro árbol, e iniciaremos con la violencia, pues la violencia a la cual los niños han sido sometidos durante el proceso de su desarrollo como persona, y se involucran o se ven sumergidos ante un sinnúmero de situaciones que de una u otra manera afectan sus derechos como niños. De tal forma que también nos encontramos con otras causas como la falta de educación en la familia, y está muy entrelazado con las siguientes. Entonces me voy a permitir unirlas y de esta manera explicarla de forma general, para luego sí especificar los dos índices que encontramos en una de estas causas. Entonces, aparte de la falta de educación en la familia, también nos encontramos con un servicio de asesoría a los tutores, o también podemos mencionar a los padres, que no es de forma adecuada. Posteriormente, estamos también frente a una falta de información y conocimiento en cuanto a los programas de protección al menor. Cuando unimos estas tres causas, nos da como resultado una situación bastante preocupante, y es que las personas que están frente a estos niños, las personas que se suponen que deben de una u otra manera o hasta cierta edad velar por el derecho de los niños, se encuentran ante una falta de información o a no saber a qué entidades se deben dirigir cuando puedan notar que se están vulnerando o se están violando derechos tan importantes como son los derechos de los niños, o tampoco saben qué acciones legales deben tomar frente a esa persona que ha vulnerado estos derechos. Entonces, todo esto hace que el problema no mitigue, sino que el problema aumente, y además los niños puedan continuar en este tipo de situaciones que claramente, o como lo mencionaba al principio, les afectan desde todos los ámbitos que lo queramos poder explicar y visualizar. Entonces, es aquí donde también nos debemos enfocar en los dos índices que nos aparecen en nuestro árbol de problemas. Son índices que marcan y que son pertinentes. Índice de pobreza, índice de desempleo. Frente a estos, también se presentan dos casos que son muy relevantes, y dos casos que sin duda alguna hacen que este problema sea mucho más grande. Y es que en un primer caso nos podemos encontrar frente a una familia o frente a unos padres o la persona que esté a cargo de estos niños, niñas o adolescentes, que lo hace para poder obtener un dinero de forma fácil, exponiendo de esta manera así al sujeto que pues acabamos de mencionar, y así poder suplir todas sus necesidades. La segunda, nos encontramos frente a un caso que un niño, por sus propios medios o por el entorno donde se encuentre, porque el entorno también hace parte de toda esta explotación sexual y de toda esta problemática la cual estamos abordando. Es aquí donde el niño, por sus propios medios, se involucra en este tipo de acciones para poder obtener un dinero fácil. Y claramente es aquí donde más adelante vemos otro tipo de situaciones que también nos afectan como sociedad, y claramente hacen parte de problemáticas también que evidenciamos día a día, y puede ser una prostitución o embarazos a temprana edad, pero eso haría parte de otra problemática que puede también surgir desde aquí, de una explotación sexual que se realice con los niños, niñas o adolescentes. Entonces, básicamente hablaríamos de estas causas sobre este tema en específico, el cual afecta día a día y el cual nos afecta como tal, como sociedad en conjunto, porque claramente está o hemos sumergido
a personas tan importantes como son nuestros niños, nuestras niñas y los adolescentes de nuestro país, especificándonos en la ciudad de Cartagena. Bueno, continuando con la temática a desarrollar, entonces entramos a observar el árbol de objetivos. Como eje central tenemos pues aquí la implementación de estrategias pedagógicas, lúdico-recreativas para controlar el abuso, la explotación sexual y la violencia. Por lo general la explotación sexual ocurre en las comunidades más pobres, más vulnerables, donde la violencia, el abuso son muy comunes. O sea, es un patrón como que muy significativo en este tipo de situaciones. Se ve mucho, por decir, en las familias disfuncionales, en las familias desfragmentadas, que de pronto se sienten incapaces de prevenir este flagelo y la explotación en algunos casos pues ya la toman como algo común, como algo del diario vivir, ¿ya? Es más, incluso algunos toman este tipo de actividades como medio de subsistencia, sin de pronto ir más allá al trasfondo de la problemática o de la vulneración que se le está haciendo a estos niños, ¿ya? Y entonces muchos optan esto como un medio de sustento. De acuerdo con los protocolos que se han hecho para prevenir, para de pronto mitigar y sancionar la trata de personas, que también está muy relacionado con esto, especialmente en las mujeres y niños, aquellas personas que salen de pronto de sus casas buscando un porvenir, buscando una mejor calidad de vida, buscando incluso superación. Entonces viene la captación, el transporte, o sea, el traslado de estas personas, e incluso recurriendo en ellas a la amenaza, a la coacción, al fraude, al engaño, de pronto incluso hasta la retención de la misma documentación cuando salen fuera del país. Y a cambio de pronto de un pago, o sea, de un beneficio. Y sin obtener incluso su consentimiento. Entonces, estos delitos, aquí concurren múltiples delitos en la trata de niños y niñas. Y que es una problemática pues que a pesar de que abunda, no solamente en nuestro país, sino esto es a nivel mundial, incluso en países como Nepal, en África, ¿ya? Entonces, miraremos aquí el cálculo según la UNICEF de las estadísticas que tenemos actualmente a nivel mundial. Entonces, la UNICEF nos dice que hay aproximadamente 12.3 millones de personas que son víctimas de trabajo forzoso en todo el mundo, y que de esas 12.000, 1.39 millones están involucradas en la prostitución infantil, o sea, entre un 40 y un 50%, y son niños y niñas. Alrededor de 12.000 niños de Nepal, especialmente niñas, son víctimas de la trata para su explotación sexual y el comercio como tal el comercio sexual, ya en los prostíbulos también como en India y en otros países. La UNICEF también comenta que en Sudáfrica está entre 28.000 y 30.000 menores de 18 años que de pronto están atrapados, están inmiscuidos en la prostitución, ¿ya? Y que cerca de esa mitad
oscila entre los 10 y 14 años. Entonces, ahora vamos a mirar qué está haciendo, o más bien, cómo está nuestro país. En Colombia, la explotación sexual de los niños y niñas, para más o menos, según las estadísticas de la UNICEF, para el 2011-2013, ellos, pues, con unos programas que se tenían, generando de pronto estrategias y eso, alcanzaron a sacar unos 2.135 niños de esta actividad. O sea, los desvincularon completamente con programas sociales a través de organizaciones no gubernamentales y con el apoyo como tal del gobierno. Pero que a la fecha existían más o menos una estadística de 35.000 niños en esta actividad. Entre más o menos oscilaban, creo que menores de 11 años. Entonces, si podemos darnos cuenta, miramos que las estadísticas en Sudáfrica, que es un país de pronto bastante vulnerado, está entre los 28.000 y 30.000. Y Colombia supera esa cifra, esa cantidad de cómo es que de niños y niñas vulneradas en cuanto a la explotación y al comercio sexual. Y si vemos estas estadísticas, pues suelen ser no completamente reales, porque en muchos casos, pues, como ya lo saben, no son en realidad identificados, no son en realidad, ¿cómo es que? Reportados. ¿Por qué? Por miedo, pues, a muchas cosas. Incluso porque se mira también que estos actos o estas actuaciones incurren de pronto en el mismo núcleo familiar, con las mismas personas, y de pronto muchos niños por miedo y demás omiten o no, o por su integridad, o amenaza, coacción, cualquier tipo de estas cosas, no informan este tipo de situación. Entonces, ¿qué nos queda? Generar estrategias para la generación de nuevos empleos, y así de pronto evitar y disminuir un poco este tipo de actividades, ya que de pronto, como en muchas partes, según la investigación, encontramos que no es por el querer entrar en este tipo de actividades, pero ya se vuelve de pronto una costumbre, y como por decirlo coloquialmente, se le toma el gusto, aunque no creería de pronto verlo así, pero es lo que manifiestan como una actividad como cualquier otra, ya como cualquier otro oficio, ya. Y en esto de pronto se desatiende un poco la protección del menor por parte de muchas instituciones. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué de pronto se está haciendo en Colombia, así a grosso modo, más enfocado aquí en la ciudad de Cartagena? Entonces, hay una corporación que se llama Children Chain Colombia, que según las experiencias que ellos han contado, ellos tienen un proyecto exitoso de aproximadamente 5 años, ¿ya? Y han identificado que uno de los focos importantes en donde más se ve este tipo de actividades es en el turismo sexual, sobre todo aquí Cartagena, que es una ciudad de puerto, que es una ciudad turística. Pues cada rato vemos por los noticieros, incluso se han podido observar varios escándalos sobre personas que mantienen esto como negocio, tratando de inmiscuirse en la legalidad, pero que al fondo en realidad se está vulnerando el derecho de estos niños, de estas personas. Entonces, el trabajo que ellos están haciendo apunta a ayudar a esos niños y adolescentes a entender que esta actividad no es una actividad normal, ya que se les está violando un derecho, que ellos están siendo vulnerados, y que en realidad ellos no son culpables
por este tipo de situación. Entonces, ayudan a los niños y adolescentes a que, a que obtengan su confianza, a que de pronto recuperen su autoestima, ¿ya? Y están haciendo alianzas pues, con otro tipo de organizaciones para tratar de sacar este proyecto adelante. Entonces, en este orden de ideas, lo que se busca es asesorar y acompañar al menor, ¿ya? Para que tenga conciencia de realidad de la vulneración de los derechos que él tiene y tratar de sensibilizar al menor con todo este tipo de los temas relacionados, tal cual como nos lo expresa aquí la presentación. Bueno, entonces aquí le doy paso a mi otro compañero que nos va a seguir explicando los otros dos puntos que nos hacen falta. Muchas gracias. Dentro del desarrollo de este árbol de objetivos, encontramos finalmente dos objetivos adicionales a los que anteriormente han planteado nuestros compañeros. En este orden de ideas, hacen parte de esos dos objetivos finales que van a contribuir a esa implementación de estrategias pedagógicas, lúdico-recreativas para el control del abuso, la explotación y la violencia sexual. En primer lugar, el objetivo de analizar cuáles son esas metodologías que están utilizando los criminales para enredar a los menores y trasladarlos a ese camino del mal. Este objetivo permitirá entonces que se pueda dar conocimiento o se pueda dar identificación de cuál es la causa raíz o cuál es la metodología que principalmente están utilizando y de esta manera poder plantear estrategias metodológicas para combatirlas. En segundo lugar, encontramos como objetivo final sensibilizar y capacitar a los docentes y padres de familia alrededor de una cultura ciudadana que involucre todo este tema o factor correspondiente al abuso, la violencia sexual de los menores de edad. Todos estos objetivos en su conglomerado nos permitirán complementar la realización de una evaluación de las distintas formas o posibles soluciones que se le podrían dar al problema identificado o al problema planteado.